Yo todavía no nacía, pero resulta que en los Juegos Olímpicos de México de 1968, John Stephen Aguari, no sé si lo pronuncié bien, pero por si acaso, él venía de Tanzania, África, y era uno de los favoritos. Todas las miradas de su país estaban volcadas hacia él. Y llega el momento que, pum, arranca la carrera. Maratón, 42 kilómetros, ¿no? Ciudad de México, 2000 y pico de metros de altura. 2 horas y un poquito más de 2 horas después de haber empezado la competencia, empieza a la distancia a asomar el primer competidor que llegaba a la meta. ¿Era John Stephen? No. Entonces, llega el primero, después llega el segundo, ya, y así sucesivamente. ¿Y John Stephen? Nada. Bueno, pues terminó la competencia, se entregan las medallas, ya la gente se iba, no, la gente se fue, o sea, ya hay mucha gente que se fue. Resulta que 3 horas más tarde, ya los jugadores no estaban, ya casi sin gente, aparece John Stephen Aguari. En el puesto 57, el último. Resulta que en el camino llega un momento en que empezó a sufrir calambre, se cayó y se lastimó las rodillas y todo. Si él aceptaba recibir atención médica, porque yo sí me preguntaba, pero ¿por qué no de repente los médicos venían y le atendían? Como uno, o sea, uno pensando en lo que uno ve de repente en el fútbol, ¿no? Que van los médicos ahí, lo atienden y sigue jugando si es que está en posibilidades. Pero el recibir atención médica era descalificación automática. Él no podía recibir apoyo, entonces él rechazó recibir el apoyo, solo aceptó que le pasaran una venda para, como quien dice ahí, y continuar. Entonces, como tuvo calambre, se puso las vendas. Por momentos caminaba, por momentos trotaba, por momentos lloraba, pero no se detenía. Ahora imagínense, ya casi la gente ya estaba saliendo, inclusive se ven ya el estadio vacío. Y cuando lo ven llegar, 3 horas después, solo, y la gente en ese momento se pone de pie y empieza a aplaudir. Y fue un aplauso aún más grande que recibió aquel que ganó la competencia en aquel momento. Cuando ya después de que ya él cruza la línea de meta, le preguntan, bueno, o sea, ya sabía que no ibas a ganar. ¿Por qué te mantuviste en la carrera? Y la respuesta de él, ¿cuál fue? Mi país no me mandó más de 14.000 kilómetros de distancia para empezar una carrera. Me mandaron aquí para terminarla. Y esa es una foto un poco reciente de él, ¿no? Oh, sorpresa, no es de sorprender que inclusive hasta en nuestros días, cuando se mencionan esas Olimpiadas, se lo recuerda más a aquel que llegó en último lugar que a aquel que ganó. Y como prueba de eso, hice la búsqueda usando el nombre de aquel que ganó la competencia. O sea, no es la búsqueda general, sino en noticias. En primer lugar, aparece una noticia de alguien más, no de Mamo Wolde, de alguien más que compitió en la misma carrera que había fallecido hace poco. La primera noticia, es decir, no hablaban de aquel que ganó la carrera. Lo mencionan en el decir, bueno, falleció este corredor y en la carrera en la que resultó ganador, el otro. Pero no una noticia sobre el que ganó. Y en el segundo lugar, una noticia, adivinen de quién. De John Stephen Aguari. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestro caminar con Jesús? Que, así como él dijo, mi país no me envió a iniciar, me envió a terminar la carrera. El Señor Jesús en Mateo 20:28 nos dice algo. Ni siquiera el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es decir, Jesús diciendo, yo no vine solo por venir. Yo no vine solo a morir. Vine a dar ejemplo
y a su vez también a dar mi vida por ustedes. Él sabía que no estaba por nada menos. El mismo Señor Jesús. Ahora, es interesante ver que aquí Él dice el Hijo del Hombre. ¿Por qué no Él dice Hijo de Dios? Que a su vez también, bueno, Él se se autonombraba también como Hijo de Dios, ¿no? Pero aquí Él dice el Hijo del Hombre, haciendo referencia a Él mismo. ¿Por qué? En ese momento Él está abrazando su humanidad. Está reconociendo de esa manera que se despojó de sus facultades como Dios para limitarse a ser hombre y a su vez para que las cosas que Él hiciera nosotros las pudiéramos hacer también. Es decir, Él no hizo nada más que los seres humanos no estarían en capacidad de hacer por medio de su Santo Espíritu. Porque a veces pasa que si uno va a comer algo, por poner un ejemplo, la comida por fuera generalmente se ve igual. O sea, los mismos platos, ¿no? A veces que tiene un adornito más ahí, o aquellos que andan hechos los MasterChef, que le ponen así más. Exactamente, ¿no? Que están pendientes del emplatado y todas las cosas. Pero normalmente la comida por fuera se ve igual. Las tazas de café por fuera se ven igual. ¿Qué es lo que cambia que hace que unas sepan bien, otras no tan bien? La sazón, todo lo que viene de adentro. Es decir, ya lo que está detrás. Entonces, lo mismo pasa en nuestra vida. Tal vez nuestra vida por fuera se vea igual, pero el cambio viene desde adentro, cuando el Espíritu Santo de Dios es el que, por medio de Jesús, viene a nosotros y permite que nosotros podamos seguir nuestra carrera. Jesús se despoja de sus facultades de Dios y Él dice, yo no voy a hacer nada que otro hombre no podría hacer. Es más, los hombres podrán hacer más de lo que yo he hecho mientras estuve en la tierra. Lo dicho por Él mismo. Entonces, Él se despojó. Y entre estas cosas, Él nos dice en Lucas 9:23, si alguno de ustedes quiere seguirme, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz diariamente y seguirme. Le dijo Jesús a todos ellos. Es verdad que en el griego original, la palabra utilizada aquí para tomar su cruz, se refiere, uno de los significados, ¿no? Es, como lo conocemos, cruz, los maderos cruzados, o en algunos casos también en forma de T, ¿no? O sea, también, igual están cruzados, ¿no? ¿Ya? Pero hay un detalle importante que debemos resaltar en esta parte. Porque cuando nosotros leemos esto, normalmente lo asociamos con la crucifixión, y es normal. Porque es lógico que el hecho de la crucifixión, así como cuando vemos la pasión de Cristo, es el hecho que más nos llama la atención de la vida de Jesús. Porque obviamente nos identificamos con su sufrimiento, con su padecer, ¿no? Y es cuando nosotros, obviamente, nuestro corazón es conmovido e impactado porque, Señor, tú lo hiciste por mí. Y eso, o sea, ojo, no es que quiero menospreciar el sacrificio glorioso que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Pero no fue lo único. Porque si no, simplemente Él venía a morir y ya. Se dio el tiempo para enseñar, para darnos a nosotros, demostrarnos la imagen del Dios vivo de forma natural, de forma humana. Y si eso fuera poco, Él resucita. Y como que dice, bueno, yo resucité, ok, ya me vieron, ahora sí, chao, nos vemos. Él permaneció más tiempo completando su obra después de resucitar. Entonces, cuando Él dice lo que acabamos de leer, dice, cada cual debe, primero dice aquí, ¿no?, negarse a sí mismo. Cuando se habla de negarse a sí mismo, quiere decir que obviamente deja de lado la persona que era para seguir adelante hacia la persona que debe de ser. Por eso dice negarse a sí mismo.
Ahora, tomar su cruz. Jesús en ese momento todavía no había sido crucificado. Cuando él dijo esto. Cuando está hablando de la cruz, como en este caso particular, no se refería a la cruz de su muerte. Porque el significado adicional que también está presente cuando se refiere en el griego original a cruz, de lo que vemos ahí, es la característica de aquellos porque por la causa de Dios no dudan en enfrentar los obstáculos para llegar a su destino. O sea, lo estoy resumiendo, ¿no? Porque es un poco más amplio. Y aquí viene la pregunta, ¿acaso eso no fue lo mismo para Jesús? O sea, más allá del sufrimiento, fue el hecho de voluntariamente, por la causa de Dios, por la causa, obviamente, del amor del Padre por nosotros, Él no dudó en enfrentar los obstáculos para llegar a su destino. Esa pasión desmedida que lo lleva a dar su vida, no solo su vida biológica, que es obviamente lo que pasó en la crucifixión, sino también su vida de su alma. Porque eso de estar todos los días enseñando es dar parte del alma, es dar de su tiempo. Entonces, él dedicó a dar su vida, tanto su vida, como dije hace un momento, ¿no? La vida biológica, su vida, digamos, biológica, física, así como su vida en cuanto a enseñar, impartir, dar de su tiempo, ¿no? De su alma, esa pasión desmedida, esa pasión que lo lleva a él a mostrarnos el camino y a su vez también el combustible para poder seguir el camino, que es su Santo Espíritu. Por eso él mismo dijo, les conviene que yo me vaya. Porque, ya yo les enseño cómo se hace, ahora, aparte de lo que vieron, van a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es aquel que les va a dar a ustedes todo para que lo puedan hacer en mi nombre. ¿Ya? Y todo esto no es que fue nada nuevo. Vámonos al principio, al meridito principio. En Génesis 1:27. Dice, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó. Nos crea a su imagen, es decir, que pone de sus características en nosotros. Dice el Salmo 139:16. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Él ya sabía cómo íbamos a hacer. Sabía cuándo íbamos a estar. Y sobre todo, sabía el por qué. ¿Por qué íbamos a hacer? ¿Quiénes íbamos a hacer? ¿Cuándo íbamos a hacer? Entonces, Él nos diseña, como dice aquí, desde antes de que naciéramos. Ahora, veamos lo que nos dice Romanos 8:29. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su Hijo y quería que el Hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Antes de que el mundo fuera creado, Él decidió que fuéramos como Jesús. Es decir, Adán fue creado como Jesús. En el momento que ya decide tomar la decisión equivocada y pecar, es que se separa de esa conexión, se separa de esa similitud. Pero él fue creado como Jesús. Y aquí nos dice que él decidió que fuéramos como su Hijo. Es decir, cuando nosotros tomamos nuestra cruz cada día, porque como le dijimos hace un momento, cada día, tomar nuestra cruz cada día, enfrentarnos a los obstáculos para llegar a nuestro destino, ¿qué implica? Implica que cada día debemos buscar ser como Jesús, porque fuimos creados a esa imagen. Nuestra cruz de cada día no es otra cosa que volver al diseño original, al diseño que el Padre ya tuvo de antemano para cada uno. Es por eso que se nos enseña lo que nos dice en Filipenses 2:5. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. ¿Cómo pensamos como Jesús? ¿Cómo llegamos a pensar como Jesús? Conociendo su palabra. ¿Cómo actuamos como Jesús? Siguiendo su ejemplo. Cuando nosotros leemos lo que leímos hace un momento que dice tomar la cruz cada día, ¿con qué es lo primero que lo asociamos? Normalmente, tomar la cruz cada día. Nuestra vida, nuestro problema. Con sufrimiento, ¿verdad? Jesús es verdad que fue rechazado en Nazaret, creo que 2 veces, si no me equivoco.
Es verdad que Jesús lloró cuando murió Lázaro. Es verdad que en algún momento lo iban a lanzar de un precipicio. ¿Cómo se escapó? La verdad es que no tengo idea. Porque la Biblia dice que justamente lo iban a lanzar de un precipicio, pero que sin embargo pasó en medio de ellos. Aparte de la crucifixión, aparte del momento de la crucifixión, o sea, de las que no fueron ni 24 horas, si es que el cálculo no me falla, o sea, hablamos desde la noche, casi medianoche del jueves y todo, hasta el viernes, que ahora lo conocemos como Viernes Santo, que pasó todo eso, no creo que ni fueron 24 horas. Aparte de eso, yo en la Biblia no veo más relatos, como quien dice, de mayores pesares, sufrimientos, golpes. O sea, aparte, o sea, hagamos por un momento a un lado lo que pasó desde Getsemaní hasta su muerte en la cruz. Aparte de eso, yo no veo más relatos donde que a Jesús lo hayan golpeado, escupido, ¿ya? O tratado tan mal como en ese momento. Es decir, de 3 años de ministerio que podemos nosotros ver en la palabra, esa parte de pesar profundo fue menos de 24 horas. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que la mayor parte del tiempo de Jesús no es que pasó sufriendo. Y como dije hace un momento, no es que quiero menospreciar el sacrificio de la cruz. No, para nada. Eso es, creo que es algo que a nosotros nos tiene que llenar de humildad cada día. Recordar que justamente es lo que Él pasó por nosotros. Pero la mayor parte del tiempo, Él no pasó padeciendo. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú crees que el padecimiento que estás teniendo en este momento tiene que ser continuo, permanente, eso no es normal. Es decir, sí, en algún momento el cargar nuestra cruz implica sufrir, no lo dudo, pero sufrir no siempre implica estar intensamente. Tristeza, llorando todo el tiempo, ¿ya? O victimizándose, exactamente. No se trata de eso, ¿ya? Porque el sufrir a veces también implica cuestiones que nos cuestan. ¿Acaso el que va al gimnasio no sufre? Sí, sufre el rico. ¿Ah? Exactamente, o sea, es otra faceta del sufrimiento. O sea, normal, o sea, por eso te digo, cuando hablamos de sufrimiento, no solo se refiere a sufrir así de ese dolor como cuando fallece alguien que amamos. Porque el sufrimiento tiene sus diferentes facetas. Y cuando decimos, piensen y actúen como Jesucristo, nos tenemos que ser conscientes de que en el mundo vamos a enfrentar dificultades. Y es normal, es esperable, porque no fuimos creados para este mundo. Es normal que no nos sintamos tan cómodos con esta vida. Así lo diseñó el Señor. Porque ¿sabes qué? No te sientas tan cómodo, porque no fuiste creado para esto. Pero esa leve tribulación momentánea creará en ti un mayor y excelente peso de gloria. Es más, veamos lo que nos dice 1 Pedro 4, del 1 al 2. Ustedes deben estar dispuestos a sufrir, así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. Eso demostrará que han dejado de seguir sus malos deseos y que dedicarán el resto de su vida a hacer lo que Dios quiere. Es triste ver cómo versículos como este han sido utilizados para manipular a las personas. Como diciendo, ya, como tienes que sufrir, aguanta. Aguanta abuso de autoridad, aguanta lo que sea. Y eso obviamente es un uso pésimo y condenable de la Escritura. Pero como dije hace un momento, cuando hablamos de sufrimiento, el sufrimiento tiene varias facetas. El terminar una carrera implica sufrimiento, porque tienes que estudiar, tienes que dejar de lado tu comodidad para ir a los libros. Tienes que negarte a ti mismo, porque en ese momento dices, no, pues tengo que estudiar, cuando de repente preferiría estar paseando, ¿verdad? Haciendo diferentes cosas, divirtiéndome, pero uno se niega a sí mismo y se dedica a estudiar. Cuando uno tiene que levantarse temprano para trabajar, ¿acaso eso no es sufrir? Especialmente a esos que nos cuesta levantarnos a las 8 de la madrugada. ¿Quieres seguir durmiendo? Pero te levantas. Porque obviamente sabes que eso te lleva a tener un beneficio posterior.
Y de hecho, cuando nosotros nos vamos al griego, en esta palabra, en estos versículos, cuando habla de sufrir, uno de sus significados, aparte del sufrimiento más que sobreentendido, del que podemos hablar, es tomar acción fuertemente influenciada por información o consejo. Como cuando uno recibe la recomendación del médico y deja de hacer algo por su bien. Se refiere a tomar acción pensando en un bien más adelante, en un beneficio, pensando en que eso de ahí va a llevar a algo mejor. Cuando se habla de sufrir aquí, no quiere decir que sufras por sufrir, que estás como que poco más, como que toda tu vida sea como esos pasillos cortavenas. No. Aquí dice que es sufrir para no seguir pecando. ¿Eso qué quiere decir? Recordemos que el pecar en el griego original se nos refiere a irnos fuera del propósito, a apuntar mal. Entonces la idea es sufrir para apuntar bien, para apuntar al blanco, para que precisamente meternos en el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Tomar mi cruz cada día para ser cada día más como Jesús. En eso se enfoca esta parte cuando hablamos de sufrimiento, porque los malos deseos no son de Dios, son míos. O sea, hablando de cada uno, ¿no? Mientras que los buenos deseos vienen de Dios, porque su voluntad es que yo tome mi cruz y lo siga a Jesús. Más allá de ser algo difícil, no es que es algo difícil, es algo imposible. Por eso necesitamos de su gracia, de la gracia que su Espíritu nos da para poder llevar nuestra cruz cada día y poder avanzar un poco más.